Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a el programa número 45 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Hoy que es 30 de marzo, miércoles 30 de marzo del 2022. Yo soy Aide Serrano y estamos transmitiendo primero a través de la señal Maya FM en el 103.5 y obviamente desde Cancún, Quintana Roo, y mañana jueves 31 de marzo transmitiremos a las 5 de la tarde Feminismos en Corto sin tanto rollo, como todos los jueves, en cadena estatal a través del sistema quintanarroense de comunicación social en sus estaciones Caribe FM en el 101.9 en Cancún, Riviera FM en el 98.1 en Playa del Carmen, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, desde luego en Felipe Carrillo Puerto, Chetumal FM en el 100.9 y Radio Chetumal en el 860 de AM en la capital de nuestro estado. También nos transmiten las páginas amigas de Facebook, Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Bueno, pues hoy vamos a abordar varios temas, pero desde luego vamos a hablar de Will Smith, Chris Rock y Jada Pinkett, la esposa y también agraviada en la ceremonia de los Óscares, donde, bueno, hubo de violencia física, una falsa idea del amor, también burlarse de las enfermedades de las personas. Qué bueno que se estén desarrollando estas conversaciones acerca de los temas que nos afectan, nos duelen y que pues no nos hacen avanzar. Pero bueno, vamos a hablar de eso. También Camila Azul nos va a contar la increíble historia de Silvia Torres, la primera mujer mexicana en obtener un doctorado en astrofísica. A Fabiola Sumano, en el Círculo de Sabiduría Femenina, nos va a hablar de la resiliencia. Y la entrevista central de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, conversaremos con Yolanda Garmendia. Vamos a hablar de este tema acerca de, pues también que tiene que ver con la prevención de la violencia hacia las mujeres, el instrumento, el mecanismo desarrollado por el gobierno federal que se llama la alerta de género. Yolanda Garmendia es una de las mujeres que solicitó a través del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo que se implementara este mecanismo en el estado. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going Bueno, pues seguramente te enteraste de que Will Smith, este actor muy conocido, golpeó en la cara a el comediante Chris Rock. Esto estaba sucediendo pues en la ceremonia de gala, ya saben, un evento así muy glamoroso, donde se reconoce a lo mejor del cine estadounidense, también algunas películas de otros países, pero fundamentalmente la producción de Hollywood. Bueno, todos vieron esta escena, o todas y todes vieron esta escena donde el actor se sube al escenario, Will Smith se sube al escenario para golpear a Chris Rock, según él, por un comentario que había agraviado a su esposa. Y bueno, yo quiero partir de esta premisa de que pues esta es la prueba de que el machismo está fuerte, vivito y coleando. Es la muestra de todo lo que hace por avanzar. Una escena pues clarísima, un hombre golpeando a otro, un hombre sin recursos para canalizar su violencia,
que tiene que usar una agresión física, una violencia física para poder canalizar pues esta frustración, este coraje, el ver también el dolor de su esposa. Ok. Entonces, esta violencia física, pues ya sabemos que es una pandemia, particularmente de la violencia de los hombres hacia las mujeres, pero que haya ocurrido en el escenario de esta premiación, pues es sintomático y también, como diría otro actor, prueba de la decadencia de pues ese tipo de espectáculos, porque antes nadie se molestaba, se hacían ese tipo de bromas. Ahora, ¿cuál fue la broma? Es una broma que tiene que ver con la calvicie de Jada. Bueno, ella ha manifestado públicamente, usado sus redes sociales para contar que tiene una enfermedad y como consecuencia de eso se le está cayendo el pelo. Bueno, pues hasta allí ella ha afrontado esta situación incluso públicamente. ¿Qué pasa? Se burla el comediante Chris Rock de esta situación que visiblemente a ella le incomoda. Se puede ver una escena donde ella se incomoda. Entonces, antes estas situaciones, estas burlas, estas violencias, pues quedaban opacadas, pero hoy están a la luz y entonces son motivo de mucha controversia. Desde luego, para mí es evidente que Will Smith ya no se pudo esconder tras los brillos de Instagram, tras los reflectores de las películas y mostró quién verdaderamente es, una persona que no se ha trabajado sus violencias, que no puede canalizar su frustración, su ira y que tiene que golpear a otra persona cuando dice algo que no le parece. Lo peor, en su discurso de agradecimiento, porque además se gana el Oscar al mejor actor esa misma noche. Unos minutos después le entregan la estatuilla del Oscar y entonces él da una declaración terrible y él dice que se ve como el papá loco. Richard Williams, que es el personaje que él interpreta en la película King Richard, el rey Richard, y entonces él dice que el amor te hace hacer cosas locas. Nada más imagínense la frase que hemos oído tantas veces de que el amor justifica la violencia, mal, o sea, mal sobre mal sobre mal, y más mal que la audiencia que estaba ahí en el teatro, en la ceremonia de los Oscar, pues le aplauden. O sea, realmente mal y mal tras mal. Parece que la situación no va a quedar aquí, que Will Smith, que además pues era idolatrado, acaba de publicar un libro que estaba completamente aplaudido, y un actor que no tenía grandes tropiezos, parece que está en riesgo en muchos sentidos, también lo pueden demandar porque una agresión así es un delito. Entonces, pues finalmente sale quien verdaderamente somos en situaciones así. Entonces esperemos que también haya consecuencias. Él se disculpó, pero no hubo una disculpa hacia su esposa. O sea, la vergüenza que la hace pasar, porque ya no estamos en esos tiempos de que quieres que los hombres salgan como estos defensores, soldados, generales, ¿no? Ya saben, esta imagen de la masculinidad, que salgan y te defiendan y te protejan. Yo creo que está preocupada Jada, o que por lo menos está avergonzada del comportamiento de quien es su esposo Will Smith. Bueno, hasta aquí lo que pasó en los Oscar, pero quiero aprovechar, vamos a ver ahora el tráiler de la película Ray Richard, King Richard, que es precisamente la película que protagoniza Will Smith y por la cual se lleva este premio. Bueno, yo les recomiendo muchísimo esta película. Vamos a ver el tráiler, porque es precisamente la historia biográfica de las dos tenistas afroamericanas más importantes de la historia hasta el momento. Tenistas estadounidenses. Vemos cómo su padre comienza este sueño a través de la disciplina, el trabajo, que incluso le merece la amenaza de vecinos y vecinas particularmente, pareciera explotación infantil, pero logra convertirlas en una estrella. Les recomiendo mucho esta película de King Richard. Vamos a ver el tráiler ahora. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Les han llamado.
Les han dicho que había problemas en casa. Ah, vale, muy bien. ¿Quieren echar un vistazo? Llueve un poco para que estén entrenando, ¿no cree? ¿Las niñas no tienen que hacer deberes? Hacen siempre los deberes. Tandy es la primera de la clase. Lynn e Isa también. No hace falta que me diga que somos estrictos con nuestras hijas. ¿Sabe por qué? Porque ya lo sabemos. Es lo que hacemos. Mantenerlas fuera de la calle. ¿Quiere ver a las niñas? ¡Adelante! Tenemos futuras médicas, abogadas y un par de estrellas del tenis en casa. Las posibilidades de alcanzar el tipo de éxito del que habla son muy, pero que muy remotas. Vale, está cometiendo un error, pero allá usted. Mire cómo le dan a la bola. Muy bien. ¿Cómo os llamabais? Yo soy Venus. Yo Serena. ¿Qué le parece? Diseñé un plan de 78 páginas para toda su carrera antes incluso de que naciera. ¡Esa es mi hija! Estas niñas son increíbles. ¿De dónde han salido? Son de Compton. Tranquilas, no están acostumbrados a ver a gente guapa como nosotros. Está nerviosa. Adelántate un poco. A lo mejor nos interesa que se adelante más. Muy nerviosa no la veo. Creo que podrías tener a la próxima Michael Jordan. Oh, no, hermano. Tengo a las próximas 2. Cuando salgáis ahí, no lo olvidéis. No vais a jugar solo por vosotras. Vais a jugar por todas las chicas negras del planeta. No te voy a fallar. No podrías. En este mundo nadie ha respetado a Richard Williams, pero se os va a respetar a vosotras. Vais a salir ahí con la cabeza bien alta. Sois unas campeonas y todo el mundo lo sabe. La criatura más peligrosa sobre la Tierra es una mujer que tiene las cosas claras. Sí, papá. No hay nada que no pueda hacer. ¿Vais a enseñarles lo peligrosas que sois? Venus y Serena van a revolucionar el mundo. Venus Williams, ¿quién es tu mejor amigo? Tú, papá. Serena Williams, ¿quién es tu mejor amigo? Venus. Y después tú. Esto es Después de increíble. Venus. Descubre historias de mujeres extraordinarias en Camila Azul te lo cuenta. Camila Azul te lo cuenta. Bueno, pues ahí tienen el resumen. Ya está la película Ray Richard, la historia de Venus y Serena Williams, la historia también de su padre y de cómo las guió a este estrellato. Es una película inspiradora para quienes tienen hijas e hijos. Pienso que también puede ser pues una referencia de cómo el éxito es el resultado también de mucho trabajo y de mucha disciplina, y parece lugar común, pero de muchos sacrificios. Pareciera sencillo llegar allí, pero no lo es así. Y qué bueno que hicieron esta película, porque sabemos del éxito de estas dos tenistas, que además se enfrentan a la discriminación racial, no solamente por ser niñas, sino también porque eran pobres y porque eran negras, son negras, afroamericanas, y entonces, bueno, son las combinaciones perfectas para no salir adelante y mucho menos convertirse en las tenistas número 1 del mundo. Ray Richard, no se la pierdan, aprovechen la polémica también, y les invito a cuestionarse y a conversar. ¿Qué les pareció a ustedes que Will Smith golpeara a Chris Rock? ¿Y qué les pareció que también no estemos hablando lo suficiente de cómo el humor se ha utilizado para burlarnos de las personas? Revisémonos cómo nos burlamos de las personas por su condición física, por su condición de alguna enfermedad, si pierden pelo. Imagínense que haya... ¿Cómo se sintió Jada de haber sido burlada en frente de toda esa audiencia? No solamente de ese teatro, sino de millones de personas que lo estaban viendo por la televisión, y que quedará ese momento para la historia. Es gravísimo que se burlen de ti así y que esté normalizado, y que al final esto se haya centrado en dos hombres, uno agrediendo a una mujer y el otro agrediéndolo a él. Y que no estemos hablando de lo verdaderamente central, que es la violencia verbal y la violencia física. Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar ahora la historia de Silvia Torres en voz de Camila Azul. Adelante. Hola Femlovers, soy Camila Azul y en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, te voy a contar la increíble historia de una mujer extraordinaria que se llamaba Silvia Torres.
Cuando yo era niña, México era muy diferente. Si algún compañero o compañera de escuela te decía que eras inteligente, se consideraba un gran halago, a menos que fueras mujer. Como en aquellos tiempos no se acostumbraba que las mujeres trabajaran, sino que se casaran y fueran amas de casas. Que te llamaran inteligente era una forma de decir que ningún hombre querría casarse contigo. ¡Qué gusto me da conocerte! Yo soy Silvia Torres y me dedico a estudiar lo que hay en el espacio. Las estrellas, los planetas, las galaxias y sobre todo las nebulosas. Es curioso porque yo de niña no tenía un interés por estudiar astronomía. Mis papás me alentaban a tener buenas calificaciones y sí, las tuve, porque me esforzaba mucho. Recuerdo que me gustaban mucho las matemáticas y la química. También la física me interesaba. Yo pasaba mi tiempo libre leyendo las novelas de aventura de Emilio Salgari y de Alejandro Dumas, y de ciencia ficción de Julio Verne. Me enseñaron a soñar, a ver el mundo de un modo diferente. ¿Los conoces? ¿Cuáles son tus libros favoritos de estos escritores? Quizás ellos me enseñaron a soñar y a no rendirme. Entré a la Escuela Nacional Preparatoria con la idea de estudiar química. Descubrí que existía la Facultad de Ciencias de la UNAM, que no era muy conocida, y decidí que quizá lo mejor era estudiar física, pues a pesar de todo se me facilitaba. Entré a una clase de astronomía que era optativa y me encantó. ¿Quieres saber por qué? Pues porque descubrí que todas las materias de ciencia que había estudiado en la carrera y en la escuela tenían sentido. Se ayudaban unas y otras para entender el universo. Decidí que dedicaría mi vida a estudiarlo. Entonces me invitaron a ser ayudante del investigador en el Observatorio Astronómico y me embarqué en esta nueva aventura. Seguí estudiando la carrera con mucho entusiasmo. Ahí fue donde conocí a mi esposo Manuel Peinbert. Cuando terminamos la carrera nos casamos juntos. Decidimos ir a la Universidad de Berkeley en Estados Unidos a estudiar el doctorado. Guillermo Haro, un gran astrofísico y director del observatorio, nos impulsó a conseguir una beca. Ya te podrás imaginar que no es lo mismo estudiar en Estados Unidos que en México, pero me gustó el cambio. Adaptarme a otro idioma y una forma diferente de trabajar fue un gran reto que valió la pena. Luego, cuando regresé a México después de estudiar el doctorado, descubrí que a mi esposo le habían dado su propia oficina en la UNAM para continuar su trabajo. Yo pensaba que yo también tendría mi oficina, pero me dijeron que lo mejor era que la compartiera con él. Yo no estaba de acuerdo y firmé con mi decisión. Les dije, mi esposo tiene su trabajo y yo tengo el mío. Fuimos a Estados Unidos a estudiar 2 doctorados, no solo uno, por lo tanto tenemos derecho a 2 oficinas. Me instalé en una bodega, sospechoso si yo hubiera sido hombre. No me hubieran hecho eso. Sin embargo, no me rendí, tampoco me desesperé. Con el apoyo de mi esposo y más tarde de mis hijos, logré demostrarles todo mi valor como mujer, de ciencia y como mexicana. Así que me quedé a trabajar en la UNAM. Y déjame decirte algo, enseñar no es fácil. Tú sabes que cuando una profesora se equivoca, los alumnos se dan cuenta de inmediato. Así que tengo que preparar muy bien las clases. Al final, sé que ha valido la pena cuando veo a mis alumnos llegar lejos. Pero lo que de verdad me gusta hacer es investigar, observar mucho, ver qué datos tenemos y llegar a una conclusión. Es bonito publicar una investigación después de meses de trabajo o de algún descubrimiento. Me llena de orgullo, ¿sabes? Yo creo que las niñas y los niños mexicanos deben defender siempre su lugar en su casa y en la escuela, aprender a respetarse los unos a los otros y saber que todos somos capaces de mucho, sin importar a qué género pertenezcas. Silvia Torres es la primera mexicana en obtener un doctorado en astronomía. Su trabajo se ha enfocado principalmente en el estudio de nebulosas. Gracias a él ha sido reconocida con muchos premios. Algunos de ellos son la medalla Guillaume Boudet por parte del Colegio de Francia, la medalla académica de la Sociedad Mexicana de Física, el premio Universidad Nacional de la UNAM y la medalla Heberto Castillo. En 2011 obtuvo el premio L'Oréal UNESCO por parte de la ONU.
Ha sido presidenta y vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional. Esta historia fue sacada del libro de Había una vez mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández. Muchas gracias, Film Lovers. Soy Camila Azul y hasta la próxima. Vamos a escuchar ahora la entrevista con Yolanda Garmendia. Ella es una de las mujeres que pues puso el dedo en la alerta de género para que este mecanismo se implementara en Quintana Roo y se pusiera atención sobre la terrible violencia que se viene viviendo desde hace ya muchos años en Quintana Roo hacia las mujeres. Feminicidios, violaciones, trata de personas, trata de mujeres, de niñas, de niños, turismo sexual. Bueno, este mecanismo obliga a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales a poner atención y a implementar una serie de medidas, de programas, de políticas públicas para que la violencia hacia las mujeres, niñas, niños también y adolescentes vaya disminuyendo. Bueno, pues vamos a conversar con ella, cómo fue, y ella nos va a contar los detalles y también cómo ve los avances de la alerta de género en Quintana Roo. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludar a Yolanda Garmendia, una destacada mujer quintanarroense, experta en temas de género, de violencia, de la alerta de género, precisamente el tema que vamos a abordar con ella. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias por estar aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y por participar con nosotras, nosotros y nosotres en este tema que lo hemos escuchado mucho, pero no necesariamente tenemos claro de qué se trata. Bueno, les voy a contar un poco quién es Yolanda Garmendia. Ella está casada, tiene 2 hijos que ahora son profesionistas, es empresaria y tiene una trayectoria de más de 34 años de trabajo voluntario en organizaciones de la sociedad civil, con una participación política de más de 20 años en el Partido Acción Nacional. Ella fue la primera mujer en ganar en un proceso electoral como diputada federal, esto en el año 2006. Y en el 2011 fue electa como diputada local en el Congreso de Quintana Roo. Actualmente es integrante del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo e integrante del Consejo Estatal ya dije que es integrante del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo y participó también en la asociación, en esta misma asociación para solicitar la alerta de género en nuestro estado y que así se le den seguimiento a las acciones que se deben ejecutar para que los gobiernos, las dependencias que tienen que ver con las obligaciones de erradicar la violencia hacia las mujeres, pues hagan lo que les corresponde. Pues muchas gracias, Yolanda. Me gustaría empezar, digamos que con lo básico, que nos explicaras tú que has sido importantísima pieza clave para que en Quintana Roo se aplique esta herramienta y entonces pueda haber un camino muchísimo más claro para erradicar, eliminar y visibilizar la violencia hacia la mujer. Pero, ¿qué es la alerta de género? Mira, nosotros tenemos una ley que se llama la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. En su artículo 22, esta ley señala que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar, erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea esta violencia ejercida por individuos o por la comunidad. Entonces, esta ley establece un reglamento a través del cual las organizaciones de la sociedad civil y las comisiones de derechos humanos estatales pueden solicitar establecer la solicitud de alerta de género para un estado. En el caso de nosotros, de Quintana Roo, esta solicitud se hizo por el incremento de las muertes violentas de las mujeres en el estado. En una época en donde aparentemente la estadística no funcionaba, todos los homicidios de mujeres, todas las muertes violentas de mujeres eran tipificados como homicidios, pero nunca se hacía la observación ni la investigación
de cómo podemos establecer la diferencia de un homicidio de una mujer a un feminicidio. A pesar de que en el Estado se había legislado acerca del feminicidio, mientras esa forma de realizar la investigación no estuviese en un protocolo de investigación y la Fiscalía General del Estado no lo aplicara, de nada servía que en el Estado lo tuviéramos tipificado porque nadie hacía nada. Hasta que se hace la declaratoria de alerta de género y se le obliga al Congreso del Estado no tan solo a tipificar y actualizar la definición de feminicidio, sino también a las dependencias públicas como la Fiscalía, como el Tribunal Superior de Justicia del Estado, como el Congreso del Estado, como a los diversos municipios involucrados en el tema, a la Secretaría de Seguridad Pública. Es cuando en este seguimiento que se le da a la alerta de género logramos que se tipifique y se actualice el feminicidio y se cree el reglamento. Entonces, este reglamento lo que permite es hacer una investigación y obliga a que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas como feminicidios. Y ya una vez que se hace la investigación, tú puedes discernir si no reúnes los parámetros para decir que es un feminicidio, como muerte violenta de la mujer arrojada en la vía pública, violada, mutilada. Normalmente esta muerte la provoca alguien cercano, conocido de ella. Cuando logras establecer estos elementos, tú puedes definir como un feminicidio. Y al ser definido como un feminicidio, la pena al infractor aumenta en 25 años. Y algo bien importante, genera también una protección para que los bienes de la mujer no los puede heredar la persona que le quitó la vida. Pero ¿cuál era lo importante de esto? La alerta de género es como una llamado de atención a los gobiernos porque significa que las mujeres no están siendo seguras y están siendo vulneradas en sus derechos y en su vida. Cuando nosotros hablamos que los derechos humanos son lo más importante, ¿cuál de esos derechos es el más importante? Pues el primero es el derecho a la vida. Si tú no proteges el derecho a la vida, ¿qué le vas a proteger a una mujer muerta? Entonces, si queremos ser, como establecimos en el 2011, que los derechos humanos es obligación del gobierno, tanto de los estados como el federal, garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y todos los derechos humanos que hay. ¿Cómo puedes hacer una política de promoción de los derechos humanos cuando el primero que es la vida no estás haciendo las acciones conducentes? Entonces, a Quintana Roo se le finca esta alerta de género que va para los municipios de Benito Juárez, de Solidaridad, de Isla Mujeres, de Cozumel, y unas acciones especiales para Lázaro Cárdenas por tener población indígena. Después entra otra alerta de género para Tulum. Esto fue en 2011, ¿verdad? El 2011 es la modificación a la ley en materia de derechos humanos y en el 2017 es cuando se introduce la declaratoria de la alerta de género para poder trabajar las acciones que conlleva y la CONAVIN decide. La CONAVIN es la Comisión de Atención a Víctimas de la Mujer del Gobierno Federal. Está ubicada en Gobernación y son los encargados de darle seguimiento a estas acciones. Pero algo bien importante es que esta llamada de atención, lo que pretende este mecanismo es que los gobiernos se sienten con sus equipos y vean la problemática que se está generando en su entidad y de esta manera, con las recomendaciones que hace la CONAVIN y el grupo de especialistas que analizan la solicitud de la alerta de género y definen las acciones que tiene que hacer el gobierno, obligan a los gobiernos a tener un plan de trabajo para poder cumplir con estos lineamientos. En el caso de Quintana Roo, esta alerta se le finca al final del año de Borges. Él acepta y cuando entra Carlos Joaquín es cuando ya se hace la declaratoria formal
porque no, los informes que tenía que mandar la administración de Borges no fueron completos ni lo que se tenía que hacer, y entrando Carlos Joaquín es cuando ya queda totalmente definida la alerta de género. Y le dan un tiempo perentorio para ir cumpliendo con estas acciones. ¿Cuáles son las acciones que le piden al ya nuevo gobierno que tiene que realizar de manera inmediata? Primero, el cambio de 5 leyes y 2 códigos en materia de lo que es el Congreso del Estado. La Fiscalía tiene que actualizar su ley interna y establecer las nuevas fiscalías y establecer todos los protocolos de investigación que se necesitan. El Tribunal de Justicia también tiene que hacer lo propio en materia de capacitación. ¿Por qué es importante tener una alerta de género? Mira, es importante porque en el Estado se empezaron a suceder muertes violentas de mujeres que de alguna manera no eran analizadas como feminicidios hasta que la Fiscalía en el gobierno de Carlos Joaquín hace las reformas internas y logra tener una fiscalía especializada para las muertes violentas de mujeres o para la investigación del feminicidio. En el Congreso del Estado también le aprueba y le publica el protocolo de investigación del feminicidio, porque nosotros como Estado tenemos la obligación de velar por los derechos humanos como establece la Constitución. Entonces, al darse este incremento de la violencia contra las mujeres, la alerta de género es un mecanismo que permite visibilizar ese incremento de la violencia. No tan solo por las muertes violentas de las mujeres, sino porque la muerte violenta de una mujer es el resultado final de una serie de acciones de violencia que va en incremento hasta que terminan con la vida de la persona. Y en este ejercicio de las alertas de género, lo que se pretende es que esta llamada de atención sea atendida no nada más por el gobierno del Estado, sino también por los gobiernos municipales y por las dependencias que están encargadas de vigilar la seguridad de la entidad. En este caso hablamos de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Congreso del Estado, y de manera de apoyo son las acciones que hace la Secretaría de Salud, porque tenemos que involucrar a la Secretaría de Salud de una manera muy importante, porque ¿quiénes son los que tienen conocimiento previo de la violencia contra las mujeres? Los doctores. Una mujer que acude al servicio médico con golpes, con fracturas, con contusiones, con estado de crisis emocional, es porque algo está pasando en su vida y tienen que tener presente este hecho para poder ayudar a esa persona, darle los elementos de conocimiento para solicitar una demanda, para solicitar el apoyo, para que se acerque al Instituto Quintanarroense de las Mujeres o a las dependencias que atienden a las mujeres, como las representaciones municipales, en donde se les diga qué consiste la violencia, qué cosa es lo que no tienen que permitir, qué cosa es lo que puede hacer el Estado para protegerlas. Y nos estabas comentando también de las acciones que tiene la obligación el Estado para identificar y para visibilizar la violencia hacia las mujeres. Venimos hablando del feminicidio, de cómo estos feminicidios no se identificaban como tales en Quintana Roo. Se ha avanzado en ese sentido, pero háblanos qué tanto se ha avanzado para que tanto las dependencias como las propias mujeres puedan identificar esta violencia, que puedan estar en riesgo de violencia feminicida. Mira, algo que es si bien señalado por la alerta de género es la necesidad de hacerle el conocimiento público en qué consiste la alerta. Uh-huh. Porque las mujeres y las niñas tienen que identificar esas acciones de violencia a las que están siendo sometidas que no son normales, como los golpes en casa, la violencia dentro del matrimonio, la violencia en las escuelas, la violencia en la comunidad. Y tienen que encontrar y conocer los mecanismos de denuncia. Pero no nada más de ir a denunciar, sino también qué es saber qué pueden hacer. Yo creo que... Déjame interrumpirte. Tú
¿Cómo ves la situación en Quintana Roo a la fecha con respecto a la normalización de la violencia? ¿Qué percibes tú? ¿Consideras que las mujeres, los hombres, las personas en general ya saben que la violencia no es normal? Mira, yo creo que lo saben, porque todo mundo lo dice. El problema es cuando tú no internalizas el conocimiento, cuando las mujeres y las niñas no hacen suyo el conocimiento, porque parte de la violencia se genera en el hogar, es permisivo en el hogar, normalmente el agresor es alguien conocido de la mujer en su hogar. Y entonces, cuando esta violencia es permitida, porque así la comunidad lo entiende, porque es la tradición familiar, porque los gritos y sombrerazos es lo común en tu familia, no identificas eso como un patrón de violencia. Por eso es importante lo que hace la Secretaría, lo que debe de hacer la Secretaría de Salud, lo que debe de hacer el Instituto Quintanarroense de las Mujeres y lo que debe de hacer la Secretaría de Educación. ¿Cómo ayudar a identificar que esas acciones de violencia no son normales? ¿Cómo enseñarlas a buscar ayuda? ¿Cómo enseñarlas a identificar si vives una relación de noviazgo con violencia o si vives un matrimonio con violencia? Hay toda ya una serie de estructuras establecidas para ofrecer el auxilio, la atención, la guía para resolver. Pero si las mujeres no nos hacemos cargo de conocer qué es la violencia, difícilmente el gobierno puede hacer todo. Una de las cosas que se hizo, que a mí se me hace muy interesante y que ha tenido 2 etapas, son la creación de los GEAVI, estos grupos de gendarmería de atención inmediata a acciones de violencia. ¿Por qué se llaman GEAVI? Porque tuvieron una capacitación específica en atención a la violencia intrafamiliar, porque saben cómo hablarle a las mujeres, saben cómo hablarle al agresor, saben cómo guiar a las señoras a un refugio o orientarlas a que busquen ayuda con posterioridad al suceso que están teniendo. Pero esto relativamente acaba de volver a empezar el año pasado. Y es una tarea en la que todos tenemos que trabajar. Luego, por el otro lado, hay una serie... Déjame detenerte allí porque si bien es obligación del Estado con E mayúscula, es decir, que incluye a todos los órganos, también es trabajo de la sociedad civil, es trabajo de las personas, porque es imposible, ¿no? No hay gobierno que pueda abarcar todo eso. ¿Cuál es tu opinión acerca de la sociedad civil organizada y desorganizada de Quintana Roo para resolver la violencia, para erradicar la violencia hacia las mujeres? Mira, hay muchos grupos que trabajan en favor de atención de los temas de las mujeres y de la violencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? En primera, que las acciones específicas de capacitación tienen que estar vinculadas a la respuesta de gobierno. Y cuando tú vas al gobierno y la respuesta no es lo que tú estás esperando, la gente se desilusiona. Sí puedes hacer acciones en cuanto a ayudar a las mujeres a darles información, pero la obligación de los albergues, la obligación de la asesoría jurídica, la obligación de la orden de protección, eso es del gobierno. La sociedad civil colabora, ayuda, pero es la obligación del gobierno emitir las órdenes de protección. Yo estoy contenta con el resultado de un ejercicio que se hizo en el estado que se llama el reto de los 100 días, porque nosotros le habíamos pedido a las diversas dependencias 2 cosas interesantes. La primera era que las órdenes de protección no funcionaban en el estado. Tú decías una orden de protección cuando hay 9,000 órdenes de protección. ¿Quién les da seguimiento? Una orden de protección es una solicitud de protección, ya sea de un policía, de una patrulla, de un agente de la gendarmería. Pero cuando tienes 9,000, ¿a cuál le das prioridad? Entonces, este ejercicio de los 100 días puso en manifiesto en la plataforma que la forma en la que están trabajando las dependencias, las órdenes de protección no funciona, porque nadie está encargado de darle seguimiento, nadie está pendiente de la vigencia de la orden de protección, no hay una respuesta inmediata a si la señora llamó pidiendo auxilio y no hubo policía que mandar,
alguien que se comunique con ella después de 20 minutos a ver qué pasó. Entonces, este reto de los 100 días pone en evidencia toda la problemática de las órdenes de protección. Pero pone en evidencia y también la solución, porque... Eso es lo importante. Estoy enterada del programa y ese fue un programa precisamente que implementó el gobierno que cabeza Carlos Joaquín para resolver al menos algunos de los problemas urgentes como este. Entonces, sí se puso en evidencia, pero más bien fue la propuesta para resolver eso que tú señalas que era tan importante. Pero vemos que este tema de la puesta en evidencia, nosotros tenemos 3 años de estárselo poniendo sobre la mesa. Porque, ¿cuál fue el resultado maravilloso de este ejercicio del reto? Era que se pusieron a trabajar de manera conjunta los involucrados en la atención de las órdenes de protección, que era algo que le pedíamos al gobierno que hiciera, que sentara a los jefes de las dependencias y a los señores y señoras que trabajan con ellos encargados del trabajo cotidiano a llegar a acuerdos, cómo hacerla para que funcione. Nosotros le pusimos al gobernador el ejemplo de el Tribunal Superior de Justicia ya había hecho una unidad para darle seguimiento a las órdenes de protección ante la cantidad de órdenes que hay. Y dices, bueno, ¿cómo las priorizamos? Una de las cosas importantes de este ejercicio fue que se establecieron mecanismos para establecer órdenes de protección urgentes, vitales, de extrema emergencia, que pudieran definir a quiénes le tienes que darle seguimiento inmediato porque su vida está en riesgo. Y aquellas órdenes de protección que pueden ser manejadas con más tranquilidad y que pueden ser atendidas sin el agobio de que está la vida de la mujer en peligro. Este ejercicio de ponerlo en claro oscuro las diversas dependencias y lograr acuerdos para la resolución, a mí se me hizo uno de los avances más importantes del Estado en materia de la violencia contra las mujeres. La otra cosa era, nosotros con la forma de impartición de justicia, el tribunal te establece una serie de mecanismos para las carpetas de investigación. Y tú dices, ¿cómo es posible que los violentadores entren y salgan por una puerta giratoria? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué no estamos haciendo bien? Este otro ejercicio de analizar las carpetas de investigación y ver cuáles eran los cuellos de botella, los puntos donde se atoraba el sistema, por qué no funcionaba, por qué sentíamos que la impartición de justicia era una puerta giratoria, que logra poner a la Fiscalía con sus ministerios públicos en el seguimiento puntual de qué tienen que hacer para elaborar una correcta carpeta de investigación y el tribunal qué es lo que le está solicitando a la Fiscalía o a los ministerios públicos en sus carpetas para la atención de un juicio, el que se pusieran de acuerdo, ver cuáles eran los puntos de botella, los cuellos de botella, porque era importante lograr agilizar la investigación y la responsabilidad de los ministerios públicos con las carpetas de investigación y el tribunal. Ese ejercicio, esa tabla de seguimiento de una carpeta donde se ven todos los involucrados y dónde se atoran, fue otra parte muy importante de este reto de los 100 días. Yo espero, y de veras, que podamos lograr consolidar estos avances que se marcaron para hacer una correcta aplicación de la justicia en el tribunal, con todas estas revisiones de los procedimientos, dónde se atora, con quién se atora, quién es el responsable, por qué se atora, cuál es la situación que hace que una carpeta no avance y cómo ayudamos a que eso se desahogue. Creo que han sido de las cosas más importantes que se ha logrado hacer. La otra cosa importante y que no logramos, yo sí ahí sí reconozco que por más que le dimos la vuelta, no logramos hacer, es involucrar a las empresas en las acciones de gobierno. Nosotros somos una entidad en que la mayoría de las mujeres que trabajan en la zona hotelera o en la industria turística. ¿Cómo es posible que no hayamos logrado hacer una sensibilización del tema de la violencia contra las mujeres
en este sector, porque una mujer que se transporta en el transporte público, en las camionetas, y la violencia que sufre en el trayecto, ¿cómo la resolvemos? Si le toca salir en el turno de la noche, ¿a qué horas llega a su casa? ¿Cómo están? Todos los municipios tienen un mapa en donde se ve cuáles son las zonas más peligrosas de un municipio. Y dices, a ver, municipio, si tú ya tienes identificadas tus zonas, ¿cómo vas en relación a tu iluminación, a tu limpieza de predios, a tu señalización, a la colocación de botones? ¿Quién lo sabe? Exacto. Eso a lo que te refieres tan solo habla de un punto que es la movilidad, ¿no? Y cómo las mujeres estamos en peligro en la calle, en el transporte público, pero también en los espacios laborales. Como bien señalas, la industria turística tiene una gran responsabilidad en la identificación y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Pero a mí me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de estos 6 años de gobierno, del gobierno del Estado, pero también de los gobiernos municipales, de la situación de Quintana Roo. ¿Cómo han transitado? ¿Han avanzado? Si es que han avanzado, ¿cuánto crees que pudieron avanzar más? Si nos pudieras dar tu opinión sobre una evaluación, pues general, no tenemos tanto tiempo, pero es una evaluación acerca de su interés, su trabajo para avanzar en los indicadores que marca la alerta de género. Mira, yo creo que una cosa muy importante fue que la gente encargada de darle seguimiento oficial a la alerta de género no trabajó en común acuerdo con el Mujeres ni con el CONAVIN en establecer realmente indicadores que nos permitieran al paso de los años levantar la alerta de género. Nosotros les hicimos la observación a México, tanto a la CONAVIN como a las oficinas de aquí, de que los indicadores que estaba manifestando la declaratoria de la alerta de género eran indicadores que no nos permitían evaluar la calidad de las acciones y el cumplimiento de las acciones. Un ejemplo, el reglamento para la investigación, el protocolo para la investigación del feminicidio. Es una solicitud, dice ahí, ya lo tienes porque lo hizo la Fiscalía junto con el Congreso del Estado, el Congreso del Estado lo publicó y entonces de manera en la que es publicado ya es obligatorio hacerlo. Ya lo tenemos publicado, pero para poderlo hacer uso de ese protocolo no es únicamente que tú le pongas palomita a que ya tienes el documento. El documento para que sirva, tienes que utilizarlo. O sea, ¿qué significa? Que tienes que capacitar a los ministerios públicos en la investigación del feminicidio en base al protocolo. ¿Sí? Si el del Ministerio Público no hace su tarea, de nada sirve el protocolo. Entonces, ¿cómo valoramos la capacitación de esos ministerios públicos en función del protocolo? Para que realmente el protocolo funcione. Para la alerta ya tiene una palomita el tener el documento. Eso no es un avance, porque mientras no sea operativo, de nada sirve. Entonces, nosotros hemos trabajado junto con la Red Nacional de Alertistas, es una asociación que se hizo de todas las que hemos solicitado alerta de género en las diversas entidades de la República, para ir avanzando en los elementos que le permitan a cada entidad poder levantar la alerta de género o con qué porcentaje de cumplimiento la pueden solicitar que te la levante. Aquí lo importante, más que el que te levanten la alerta, es decir, a ver, gobiernos municipales y el Estado, ¿qué realmente hemos concretado en materia de atención a la violencia contra las mujeres? Sí hemos hecho cosas interesantes. Yo creo que en el caso de Carlos Joaquín, simple y sencillamente, todas las leyes que fueron aprobadas y publicadas fue un punto a favor. Las modificaciones en la Fiscalía General para que hubiera las fiscalías especializadas de investigación del feminicidio, la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, como tendría que ser, porque una primera etapa fue un lugar en donde había representación de dependencias, que abría a las 9 de la mañana y cerraba a las 3 de la tarde. Eso no es un centro de justicia. Cuando llega el fiscal
es Oscar, que retoma lo del centro de justicia y lo cambia y crea un verdadero centro de justicia con esos dos brazos articuladores, por un lado el área psicosocial y por el otro lado el área jurídica, que tú dices, a ver, es un lugar en donde tú le vas a brindar a la mujer que llega primero la atención médica que requiere, unas entrevistas en donde no la revictimice, o sea, que sea una entrevista donde esté la trabajadora social, donde esté el abogado y donde esté el médico, para que la explicación que dé la señora sea una sola vez y cada quien tome la información que necesita. El apoyo jurídico para presentar o la denuncia, solicitar la orden de protección, el conseguir un albergue temporal, tener una noche de seguridad, la revisión médica. Eso es como tendría que funcionar un centro de justicia. Y luego el acompañamiento a lo que tiene que hacer la mujer en materia de solicitud de justicia. Que la acompañen, que vayan los abogados con ella. Porque una cosa decimos es que el Ministerio Público debe de aprender a tratar a las mujeres víctimas de violencia, pero cuando tú llegas al Ministerio Público, lo menos que hay es sensibilidad en el tema. Y tú dices, a ver, señores, tienen que tener más empatía con la mujer que es víctima de violencia. Y eso amerita que alguien que sepa lo que tiene que hacer el Ministerio Público la acompañe, para que realmente la tomen en serio y no la regresen a su casa a esperar que el marido regrese y se contente. Entonces, son acciones que van creciendo. Por el otro lado, estos cambios han sido importantes. En materia de seguridad pública, todas las acciones que se hicieron de capacitación, de formación de policías, con esta visión de género y visión de atención a las mujeres víctimas de violencia, es bueno. Pero ¿cuántos hemos formado en la academia? Sí. No son los suficientes, pero es bueno. Por lo menos ya hay una, como tú dices, ya hay una base con la cual podemos trabajar. Nosotros fuimos a la Academia de Policía, la que está en Chetumal, y yo quedé gratamente sorprendida del contenido de la formación en materia de género y en materia de violencia contra las mujeres que recibía estas corporaciones. Yo entiendo que no es fácil para una corporación tradicionalmente dura, machista, lineal, entrar en los temas de perspectiva de género y entrar a los temas de protección a las mujeres. Pero alguien lo tiene que hacer. Pero ya se empezó, ¿no? Ya se dieron los... Ya se empezó. Como escucharán y como verán, nuestra audiencia de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, Yolanda Garmendia domina el tema, pero sobre todo ha estado muy cerca y muy presente de las autoridades, ejerciendo presión, estando a la disposición para apoyar con todo su conocimiento. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que continuáramos en otra emisión esta plática contigo, Yolanda, porque es muy enriquecedora. Pienso que les has dado pues un panorama mucho más cercano a las personas para que puedan entender por qué es importante este instrumento. Y bueno, hace falta muchísimo por avanzar, se han dado algunos pasos, pero hace falta mucho, mucho aún. ¿Algo más que quieras agregar en esta entrevista? Agradecer la oportunidad de decirle a la gente que nos escucha, a las personas que nos escuchan, la violencia y el combate a la violencia no es responsabilidad únicamente del gobierno. El combate a la violencia inicia desde las casas, desde las escuelas, desde el trabajo. Todos estamos obligados a respetar a las personas que colaboran con nosotros, a garantizar su seguridad y a no violar los más importantes preceptos de la Constitución, que son los derechos humanos de las personas. Así es, y que todos tenemos que trabajar. Así es. Tenemos que trabajar en materia de la violencia. Hoy la pandemia hizo que se incrementara sustancialmente la violencia al interior del hogar, y es algo con lo que tenemos que trabajar y entender, que hay formas de resolver los problemas sin necesidad de ponernos la mano encima, pero requiere de la colaboración del Estado, de la mano firme del gobierno, porque las actitudes permisivas generan más violencia. Así es que
a trabajar todos. Así es, todas y todos y todes. Muchísimas gracias, Yolanda Garmendia, por esta conversación que nos ha dado mucha luz sobre muchos temas. Esperamos que regreses pronto a Feminismos en Corto sin tanto rollo. Te mando un abrazo. Igualmente, Aide. Hasta luego a todos y a todas. Hasta la próxima. Pues hasta aquí llegamos al final de Feminismos en Corto sin tanto rollo de este miércoles en nuestra edición 45. Estoy bien contenta de haber compartido con ustedes este espacio. Espero que les haya gustado este programa, pero sobre todo que les haya hecho reflexionar acerca de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que sentimos también cotidianamente sobre nosotras, nosotros, sobre nuestras frustraciones, sobre nuestras formas de canalizarlas, si son las formas correctas, si nos hacen daño y si les hacen daño a las demás personas. Revisémonos, qué decimos, cuáles son nuestras palabras y cuáles son nuestros actos, si lastiman a los demás. Entonces, también, si lastiman a los demás, también nos lastiman a nosotras, a nosotros. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Grupo Origen y especialmente a Osvaldo Ramos en los controles técnicos. También le quiero dar las gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, José Ramírez, director de Maya Politic Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Marta Silva, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Muchas gracias y hasta la próxima.